Bienvenidos a un lugar donde la realidad se retuerce y lo imposible cobra vida. Lo que estás a punto de escuchar ha marcado a quienes se atrevieron a escuchar. Así que suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Ahora sí, apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Me tomó años decidirme a escribirla, porque cada vez que recordaba esa noche, mis manos temblaban y sentía un frío que me llegaba hasta los huesos. Pero creo que es importante compartir lo que viví. Aunque suene imposible de creer, lo que pasó en ese cementerio cambió mi vida para siempre, y hasta el día de hoy. Evito pasar cerca de cualquier lugar donde descansen los muertos. Mi nombre es Roberto Alejandro Mendoza García, tengo 34 años y soy de Puebla, México. Trabajo como electricista y siempre me he considerado una persona práctica, de esas que no creen en fantasmas ni en cosas raras. Pero lo que me pasó hace 3 años me hizo cambiar completamente de opinión. Todo comenzó un viernes por la noche. Mi primo Daniel me había llamado muy nervioso porque tenía que entregar un trabajo de la universidad sobre arquitectura colonial y necesitaba fotografías nocturnas del cementerio viejo de San Miguel para su proyecto. El problema era que Daniel le tenía pánico a los cementerios, especialmente de noche, pero su profesor había sido muy claro. Las fotos tenían que tomarse después de las 10 de la noche para capturar el contraste de las luces artificiales con las tumbas antiguas. «Roberto, por favor, acompáñame», me suplicó por teléfono. «Solo serán unas cuantas fotos rápidas». En media hora salimos de ahí. Yo tenía planes de ver el partido de fútbol con unos amigos, pero Daniel era como mi hermano menor. Habíamos crecido juntos y nunca me había pedido un favor tan desesperadamente. Además pensé que sería fácil. Entrar, tomar las fotos y salir. ¿Qué tan difícil podía ser? Quedamos de vernos a las 9:30 en la entrada principal del cementerio. Cuando llegué, Daniel ya estaba ahí, cargando una mochila enorme con su cámara profesional, trípodes y linternas. Se veía más pálido de lo normal, y sus manos temblaban un poco mientras organizaba su equipo. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», le pregunté mientras miraba las enormes puertas de hierro del cementerio. El lugar se veía más grande y siniestro de lo que recordaba de las pocas veces que había ido de día para llevar flores a mi abuela. «No tengo opción», respondió Daniel tratando de sonar valiente. «Si no entrego este proyecto, pierdo la materia». El cementerio de San Miguel era uno de los más antiguos de la ciudad. Había sido construido en 1847 y tenía esa arquitectura colonial que tanto le gustaba al profesor de Daniel. Las tumbas más viejas estaban hechas de piedra gris y muchas tenían esculturas de ángeles y cruces elaboradas. Durante el día el lugar tenía cierta belleza melancólica, pero de noche se transformaba en algo completamente diferente. Encontramos una parte de la barda lateral donde faltaban algunos barrotes. Daniel había investigado bien el lugar y sabía exactamente por dónde podíamos entrar sin que nos viera el vigilante nocturno. Nos colamos sin hacer ruido, tratando de no tropezar con las ramas secas que crujían bajo nuestros pies. Una vez adentro, la primera impresión fue el silencio absoluto. No se escuchaba ni siquiera el ruido de los carros de la calle principal, como si el cementerio fuera una burbuja aislada del mundo exterior. Solo estaba el sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas y nuestra respiración, que se había vuelto más pesada por los nervios. Daniel encendió su linterna y comenzó a caminar hacia la sección más antigua del cementerio. Yo lo seguí, alumbrando con mi celular y tratando de no pensar en todas las historias que había escuchado sobre ese lugar. Los vecinos del barrio siempre contaban cosas extrañas, luces que se prendían y se apagaban solas, sonidos de pasos cuando no había nadie, sombras que se movían entre las tumbas. «Por aquí está perfecto», dijo Daniel, señalando una hilera de tumbas particularmente elaboradas. «Estas son exactamente del periodo que necesito». Comenzó a armar su trípode mientras yo alumbraba los alrededores. Las lápidas tenían nombres y fechas muy antiguas. «Aquí yace Esperanza Morales, East 23 en la Odisea de Sidbjörn, en memoria de Don Fermín Gutiérrez, Insanidad 1929. Me daba curiosidad leer las inscripciones y calcular las edades de las personas enterradas ahí. Muchas habían vivido vidas muy cortas, especialmente las mujeres y los niños. Daniel tomó las primeras fotos sin ningún problema,
El flash de su cámara iluminaba las tumbas de manera muy dramática, creando sombras largas y contrastes perfectos para su proyecto. Yo me había relajado un poco y hasta comenzaba a pensar que mis amigos se estaban perdiendo de una experiencia interesante. Pero entonces comenzaron a pasar cosas raras. Primero fue el viento. De repente empezó a soplar muy fuerte, haciendo que las hojas secas volaran por todos lados y que las ramas de los árboles se movieran de manera violenta. Lo extraño era que cuando salimos del cementerio, afuera no había nada de viento. Era como si la corriente de aire existiera solo dentro de ese lugar. ¿Sentiste eso? Le pregunté a Daniel, pero él estaba concentrado ajustando su cámara. ¿Qué cosa?, respondió sin levantar la vista. El viento. Está muy fuerte. Daniel se detuvo y miró a su alrededor. En ese momento el viento paró completamente. Todo quedó en silencio otra vez, pero ahora el silencio se sentía diferente, más pesado, como si algo nos estuviera observando. Vámonos, dije de repente. Ya tienes suficientes fotos. Faltan unas cuantas más, respondió Daniel. Solo necesito algunas tomas de la capilla que está al fondo. La capilla. Había olvidado por completo que en la parte más antigua del cementerio había una pequeña capilla abandonada. Según contaban los vecinos, ahí era donde se aparecían más cosas extrañas. Pero Daniel ya había empacado su trípode y caminaba hacia allá. Así que no me quedó más remedio que seguirlo. Mientras caminábamos entre las tumbas más viejas, comencé a notar algo perturbador. Varias lápidas tenían flores frescas, como si alguien las hubiera puesto ese mismo día. Pero lo raro era que todas las flores eran iguales, rosas rojas, y todas estaban colocadas exactamente de la misma manera, con 3 rosas por tumba. Daniel, le dije, ¿no te parece extraño que todas estas tumbas tengan las mismas flores? Esta vez sí se detuvo y miró a su alrededor. La expresión de su cara cambió completamente cuando se dio cuenta de lo que yo había visto. Son todas iguales, murmuró. ¿Quién haría algo así? Contamos rápidamente. Había exactamente 12 tumbas con las mismas rosas rojas, y todas estaban en una sección muy específica del cementerio. No había otras flores en ninguna otra tumba de esa área. Vámonos ahora, le dije ya sintiendo que algo no estaba bien. Pero en ese momento escuchamos algo que nos heló la sangre. Pasos lentos y pesados que venían desde la dirección de la capilla. El sonido era muy claro, como si alguien caminara sobre grava, pero no podíamos ver a nadie. Daniel apagó su linterna inmediatamente y yo cerré la luz de mi celular. Nos quedamos completamente inmóviles tratando de no hacer ruido. Los pasos continuaron cada vez más cerca, hasta que se detuvieron exactamente donde estábamos nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera podría escucharlo. Daniel estaba agachado detrás de una tumba grande, y yo me había escondido detrás de un árbol viejo. Esperamos así durante lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo unos minutos. Después de un rato, cuando ya no escuchamos más pasos, Daniel me hizo una seña con la mano para que nos acercáramos. Nos movimos muy despacio, tratando de no pisar las hojas secas que crujían con cualquier movimiento. ¿Escuchaste de dónde venían?, me susurró al oído. De la capilla, le respondí en voz muy baja, pero no vi a nadie. Decidimos que era mejor irnos, pero cuando tratamos de regresar por donde habíamos venido, nos dimos cuenta de algo terrible. Estábamos perdidos. El cementerio no era tan grande, pero en la oscuridad, todas las secciones se veían iguales. Todas las tumbas, todos los caminos, todos los árboles parecían idénticos. ¿Por dónde era la salida?, preguntó Daniel ya con la voz temblorosa. Traté de recordar el camino que habíamos tomado, pero todo se veía diferente. Era como si el lugar hubiera cambiado mientras estábamos ahí. Los senderos que recordaba ya no estaban, y había tumbas en lugares donde estaba seguro de que no las había visto antes. Caminamos durante varios minutos, tratando de encontrar la barda por donde habíamos entrado, pero solo encontrábamos más y más tumbas. El cementerio parecía haberse vuelto infinito. Fue entonces cuando vimos la luz. Al principio pensé que era el vigilante con su linterna, pero la luz era diferente. Era de color azul pálido como la luz de la luna, pero más intensa. Venía desde la dirección de la capilla y se movía de manera muy extraña, como si flotara en el aire. ¿Ves eso?, le pregunté a Daniel. Sí, respondió con la voz quebrada. ¿Qué es? La luz se acercaba hacia nosotros,
moviéndose lentamente entre las tumbas. No hacía ruido alguno, solo se deslizaba silenciosamente por el cementerio. Cuando estuvo más cerca, pudimos ver que no era una linterna ni nada parecido. Era como una esfera de luz que brillaba por sí sola. Nos escondimos detrás de una tumba grande y observamos cómo la luz pasaba muy cerca de nosotros. Cuando estuvo a unos metros de distancia, sentí algo que nunca había experimentado antes. Un frío que no venía del aire, sino que parecía salir de adentro de mi cuerpo. Era como si mis huesos se hubieran convertido en hielo. La luz se detuvo exactamente frente a la tumba donde nos estábamos escondiendo. Se quedó ahí flotando durante varios segundos como si supiera que estábamos ahí. Yo cerré los ojos con fuerza, esperando que se fuera, pero cuando los abrí, la luz había desaparecido completamente. En el silencio que siguió, escuchamos algo aún más perturbador. Una voz. Era la voz de una mujer, muy suave, como un susurro, pero lo suficientemente clara como para entender lo que decía. ¿Dónde están mis flores? Daniel me agarró del brazo con tanta fuerza que me lastimó. Los dos habíamos escuchado lo mismo. La voz venía de muy cerca, como si la persona estuviera parada justo al lado de nosotros, pero no había nadie ahí. ¿Dónde están mis flores?, repitió la voz, esta vez un poco más fuerte. Fue entonces cuando recordé las rosas rojas que habíamos visto en las 12 tumbas, todas iguales, todas puestas de la misma manera. Sin pensar en lo que hacía, me levanté lentamente y miré hacia la tumba que estaba frente a nosotros. En la lápida, que antes estaba vacía, ahora había 3 rosas rojas frescas, exactamente iguales a las que habíamos visto en las otras tumbas. Pero lo más extraño era que las flores parecían brillar con una luz propia, como si estuvieran hechas de la misma sustancia que la esfera de luz que habíamos visto. Roberto, susurró Daniel, mira las otras tumbas. Miré a mi alrededor y vi algo que me hizo sentir como si el mundo se hubiera vuelto loco. Todas las tumbas de esa sección, que antes solo algunas tenían flores, ahora tenían las mismas rosas rojas brillantes. Eran exactamente iguales, y todas brillaban con esa luz azul pálida. La voz habló otra vez, pero esta vez sonaba diferente, más cerca, más real. Gracias por traer las flores. En ese momento me di cuenta de algo horrible. Nosotros no habíamos traído ninguna flor, pero de alguna manera, nuestra presencia en el cementerio había hecho que aparecieran, como si el lugar hubiera estado esperando que alguien viniera para completar algún tipo de ritual extraño. Daniel estaba temblando, tan fuerte que su cámara hacía ruido contra las hebillas de su mochila. Yo traté de mantener la calma, pero mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo era posible que las flores aparecieran de la nada? ¿Quién era la mujer que hablaba? ¿Y por qué su voz sonaba cada vez más cerca? Decidimos que teníamos que salir de ahí inmediatamente, sin importar si nos perdíamos más. Comenzamos a correr entre las tumbas tratando de encontrar cualquier salida. Pero cada vez que creíamos haber encontrado un camino familiar, terminábamos en una sección del cementerio que no habíamos visto nunca. Después de correr durante varios minutos, llegamos a una parte del cementerio que definitivamente no habíamos visto antes. Las tumbas aquí eran diferentes, más viejas, más deterioradas, y muchas no tenían nombres legibles. Algunas estaban completamente cubiertas de musgo y hierbas, como si llevaran décadas abandonadas. En el centro de esta sección había algo que nos hizo detenernos. Inmediatamente, un pozo muy viejo, rodeado de piedras grises. No era una tumba normal, sino una estructura circular que parecía muy antigua. Alrededor del pozo había exactamente 12 tumbas pequeñas, todas en círculo perfecto. Y en cada una de esas 12 tumbas había 3 rosas rojas brillantes. Este lugar no estaba aquí antes, dijo Daniel con la voz temblorosa. Estoy seguro de que no estaba aquí. Yo también estaba seguro de eso. Habíamos caminado por todo el cementerio y nunca habíamos visto esta sección. Era como si hubiera aparecido de la nada, igual que las flores. Nos acercamos lentamente al pozo, aunque todos mis instintos me decían que no lo hiciéramos. Cuando estuvimos lo suficientemente cerca, pudimos ver que tenía una profundidad que parecía infinita. No se veía el fondo, solo una oscuridad total que parecía absorber toda la luz. Pero lo más perturbador era el sonido que venía del pozo. Era muy suave, casi imperceptible, pero definitivamente estaba ahí. El sonido de alguien llorando. Un llanto muy triste, como el de alguien que ha perdido algo muy importante. ¿Escuchas eso?, le pregunté a Daniel.
Antes de que pudiera responder, la voz de la mujer habló otra vez, pero esta vez venía directamente del pozo. Mis flores, mis hermosas flores, finalmente han regresado. Nos alejamos del pozo inmediatamente, pero cuando nos dimos vuelta para irnos, vimos algo que nos paralizó por completo. Todas las tumbas del cementerio ahora tenían las rosas rojas brillantes. Desde donde estábamos, podíamos ver hileras y hileras de luces azules que se extendían por todo el lugar. El cementerio completo se había transformado en un jardín de flores fantasmales. No podíamos creer lo que veíamos. Miles de rosas rojas brillantes se extendían por todo el cementerio, creando un espectáculo hermoso pero completamente aterrador. La luz azul que salía de las flores era tan intensa que ya no necesitábamos linternas para ver. «Esto no puede estar pasando», murmuró Daniel, pero su voz se perdió en el silencio sobrenatural del lugar. Fue entonces cuando la voz de la mujer habló otra vez, pero esta vez no venía del pozo ni de ningún lugar específico. Su voz parecía salir de todas partes al mismo tiempo, como si el cementerio entero fuera su garganta. «Durante tanto tiempo esperé, tanto tiempo sin mis flores, pero ustedes las trajeron de vuelta». Traté de entender qué significaba eso. Nosotros no habíamos traído ninguna flor, pero de alguna manera nuestra presencia había hecho que aparecieran. Era como si el cementerio hubiera estado incompleto, esperando a que alguien viniera para activar algo que había estado dormido durante años. «¿Quién es usted?», grité, sorprendiéndome de mi propia valentía. «¿Qué quiere de nosotros?». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar los latidos de mi corazón. Después, lentamente, comenzó a formarse una figura cerca del pozo. Al principio era solo una sombra, pero poco a poco se fue volviendo más sólida. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco muy antiguo, del tipo que usaban hace más de 100 años. Su cabello era largo y oscuro, y tenía la piel muy pálida. Pero lo más impresionante eran sus ojos. Brillaban con la misma luz azul que las flores. «Mi nombre es Esperanza», dijo con una voz que sonaba como el viento entre las hojas. «Esperanza Morales. Morí en 1861 cuando tenía solo 23 años. Recordé haber visto ese nombre en una de las lápidas que habíamos pasado al principio de la noche. Esperanza Morales. 1823-1861 había vivido solo 38 años, no 23 como ella decía, pero no era momento de corregir a un fantasma. Yo era florista», continuó Esperanza. «Tenía un pequeño puesto en el mercado, donde vendía las rosas más hermosas de la ciudad. Todos venían a comprarme flores para sus seres queridos, pero cuando enfermé y morí, nadie trajo flores a mi tumba. Nadie se acordó de la florista». La tristeza en su voz era tan profunda que me dio ganas de llorar. Daniel estaba paralizado, mirando fijamente a la figura de la mujer, como si no pudiera creer que estuviera teniendo una conversación con alguien que había muerto hace más de 160 años. «Durante todos estos años», siguió Esperanza, «he caminado por este cementerio, cuidando a todos los que descansan aquí, pero siempre me faltaba algo: las flores. Mis queridas flores, hasta que ustedes llegaron. Pero nosotros no trajimos flores», dije, tratando de mantener la calma. Esperanza sonrió, y su sonrisa era hermosa pero también muy triste. «No trajeron flores con las manos», explicó, «pero trajeron algo más importante. Trajeron vida. Trajeron corazones que laten, sangre que corre, almas que sienten. Y esa energía vital fue lo que necesitaba para hacer crecer mis flores una vez más». Comencé a entender lo que había pasado. De alguna manera, nuestra presencia en el cementerio había dado a este espíritu la energía necesaria para manifestar las flores que tanto había extrañado. Pero me preocupaba saber cuál era el precio de esa ayuda que habíamos dado sin querer. «¿Qué quiere de nosotros ahora?», pregunté, temiendo la respuesta. «Nada más», respondió Esperanza. «Ya me dieron lo que necesitaba. Ahora puedo descansar en paz, sabiendo que mi cementerio está completo. Pueden irse». Pero cuando tratamos de caminar hacia la salida, nos dimos cuenta de que algo había cambiado en nosotros también. Nos sentíamos más débiles, como si una parte de nuestra energía se hubiera quedado en el cementerio. Cada paso requería un esfuerzo enorme, y tenía la sensación de que algo invisible nos estaba jalando hacia atrás. «Esperanza», dije, volteando hacia donde había estado la figura de la mujer. «¿Qué nos hizo?». Pero ella ya no estaba ahí, solo quedaba el eco de su voz, cada vez más lejano.
Parte de ustedes se quedará aquí para siempre, cuidando las flores, cuidando a los que descansan. Esas fueron las últimas palabras que escuchamos. Después todo cambió otra vez. Las flores brillantes desaparecieron. El cementerio regresó a su estado normal y de repente pudimos ver claramente el camino hacia la salida. Corrimos como nunca habíamos corrido en nuestras vidas. Saltamos la barda. Llegamos a nuestros carros y nos fuimos del lugar sin voltear atrás. No hablamos de lo que había pasado durante todo el camino a casa, pero los efectos de esa noche no terminaron ahí. Desde entonces, tanto Daniel como yo hemos experimentado cosas extrañas. A veces, cuando estamos muy cansados o muy estresados, podemos ver flores azules brillantes en lugares donde no debería haberlas. En espejos, en las esquinas de las habitaciones, en fotografías. Son las mismas rosas rojas que vimos en el cementerio, pero ahora las vemos en el mundo de los vivos. Daniel desarrolló una conexión extraña con su cámara. Las fotos que toma a veces muestran cosas que no estaban ahí. Cuando tomó la imagen, sombras, luces y ocasionalmente, la silueta de una mujer joven vestida de blanco. Tuvo que cambiar de carrera porque ya no podía concentrarse en sus estudios. Ahora trabaja en una floristería y dice que es lo único que lo tranquiliza. Yo, por mi parte, he descubierto que tengo una habilidad extraña para encontrar cosas perdidas, especialmente objetos que pertenecieron a personas que ya no están vivas. Es como si pudiera sentir la presencia de los muertos en las cosas que usaron en vida. Al principio me asustaba, pero con el tiempo he aprendido a vivir con eso. También hay algo más. Cada año, el día del aniversario de nuestra visita al cementerio, Daniel y yo sentimos una necesidad irresistible de regresar ahí. No entramos, pero nos quedamos parados frente a las puertas durante horas, como si algo nos llamara desde adentro. Siempre llevamos rosas rojas y las dejamos en la entrada antes de irnos. La última vez que fuimos, el vigilante nocturno nos contó algo que nos heló la sangre. Nos dijo que desde hace 3 años, cada viernes por la noche, todas las tumbas del cementerio amanecen con rosas rojas frescas. Nadie sabe quién las pone. Y las cámaras de seguridad nunca captan a nadie entrando o saliendo. Es como si las flores crecieran solas, nos dijo el vigilante. Pero lo más raro es que solo pasa los viernes. Y siempre son exactamente 3 rosas por tumba. Daniel y yo nos miramos, sabiendo perfectamente qué día de la semana habíamos visitado el cementerio por primera vez. Han pasado 3 años desde esa noche, y todavía no entiendo completamente lo que pasó. Pero sé que algo cambió en nosotros de manera permanente. Es como si hubiéramos dejado una parte de nosotros en ese cementerio, y a cambio trajéramos una parte del cementerio con nosotros. A veces me pregunto si hicimos bien en ayudar a Esperanza a encontrar sus flores. Por un lado, siento que le dimos paz a un alma que había estado sufriendo durante más de un siglo, pero por otro lado, no puedo evitar pensar en el precio que pagamos por esa ayuda. Lo que sí sé es que desde esa noche, mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió completamente. Ahora entiendo que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos ver o tocar, y que a veces los muertos no están tan muertos como pensamos. Si alguna vez tienen que ir a un cementerio de noche, por favor, tengan mucho cuidado. No todos los espíritus son malvados, pero todos tienen necesidades. Y si deciden ayudarlos, estén preparados para las consecuencias. Porque una vez que el mundo de los muertos toca su vida, nunca vuelve a ser la misma. Esta es mi historia, y la he contado tal como la recuerdo. Daniel todavía vive en Puebla y trabaja en la floristería Esperanza, en el centro de la ciudad. Si algún día pasan por ahí y ven a un joven que maneja las flores como si pudiera hablar con ellas, probablemente sea él. Pero no le pregunten por el cementerio. Todavía no le gusta recordar esa noche.